Gustavo Adriancén, él es exministro de Justicia. Vamos a conversar sobre este tema, hombre de derecho, conoce perfectamente este tema de los procedimientos. Se ha puesto de moda el tema de detención preliminar, no digo moda, sino que se ha puesto en el centro del debate y hay mucha discusión de penalistas, de constitucionalistas, de hombres de derecho diciendo sí, diciendo no, diciendo si es excepcional o no, diciendo si se justifica o no se justifica, diciendo si hay parámetros más o menos, más duros e infranqueables, más simples o menos simples. Ha salido a propósito de eso el asunto de la determinación del Tribunal Constitucional sobre el caso Humala y Nadine, que aparentemente sería una resolución que tendría que haberse tomado en cuenta. En fin, vamos a preguntarle la opinión de Gustavo Adriancén, que es nuestro invitado. Qué gusto saludarle, doctor, ¿cómo está? Qué gusto, Muy Manuel. buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que está ocurriendo? Manuel, siempre una decisión jurisdiccional de esta naturaleza, cuando es puesta en cabeza de un político o una persona pública, siempre es objeto de controversia. Como hemos estado viendo, pues unos a favor, otros en contra. En mi opinión es una resolución, primero que nada, ajustada a derecho. La resolución está ajustada a derecho. Ajustada a derecho plenamente. ¿Por qué está Porque ajustada a derecho? está dentro de las facultades que la ley de crimen organizado le permite al fiscal de la investigación. Ya. Una detención preliminar no es una prisión preventiva, como hemos estado viendo en casos anteriores. Una detención preliminar, por su naturaleza, es de muy corta duración. Se ha utilizado el plazo máximo de 10 días calendario y tiene en este caso un único propósito. Tiene como propósito que el fiscal llame a proceso a quien ha estado eludiendo su responsabilidad de colaboración. Y en el caso de la señora Fujimori, es sabido que hasta en 2 oportunidades ha sido convocada a declarar y no ha declarado. Ya. Entonces el fiscal llama vía detención preliminar a la señora para que de esta manera obligada brinde su declaración. Y no la ha llamado a ella solamente, ha llamado a 19 personas más. Y fíjate tú, Manuel, en el marco de esta causa, lo que él necesita es la declaración de la líder de la organización, en este caso, y además las otras declaraciones, para que él pueda tomar conocimiento en directo de qué es lo que dice cada uno y luego confrontar, relacionar esas declaraciones para tener finalmente un criterio mucho más completo y más objetivo de lo que inmediatamente debe convertirse en una acusación. Y en el marco de esta acusación, ya en la etapa de investigación preparatoria, se tomarán las determinaciones si se pide una prisión preventiva o no. Tendría que ser, ¿no? Ahora, ¿se han cumplido los ¿Tendría requisitos? que ser o no? A mí me parece que en la línea de investigación en la que está yendo José Domingo Pérez, debería corresponder a aquello. Tendría mucha lógica. Sí, tendría mucha lógica. Digo yo no soy abogado, pero digo, me parecería un poco complicado justificar que un fiscal ordene una detención preliminar, ¿no? Para hacer supuestamente alguna de las diligencias que está obligado a hacer y que él calcula, cree o asume que no se puede hacer en la condición ordinaria, tiene que hacer una cosa extraordinaria, en este caso de la detención preliminar. Es que ya lo intentó. Sí, correcto. O sea, pero después no pida prisión preventiva, o sea, no suena muy lógico, ¿no? ¿Tendría que estar en la misma lógica o no? Mira, lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Él ha intentado seguir la causa como correspondía con la señora en libertad. La convoca una vez, no va. La convoca 2 veces y no va. Dice, bueno, estás jugando conmigo. Estás obstruyendo la justicia, que es precisamente uno de los requisitos. Tienes un delito o existen indicios plausibles de que has participado en la comisión de un delito con una pena mayor de 4 años, sí. ¿Ok? Lavado de activos. En segundo término, tienes un domicilio conocido, tienes un arraigo de calidad, no tienes un arraigo de calidad. Pues tienes una vivienda alquilada y no tienes empleo conocido. Recién ayer por la noche yo he visto una boleta de pago del partido de la señora. Sí, ella trabaja para el partido, es lo que dicen los militantes. Es lo que dicen y tienen unas boletas ahí que han mostrado con un sueldo igual al del presidente de la República. Muy bien. Entonces, ahora ya se podría conocer ese elemento. Por otro lado, tienes el peligro de fuga y lo que ha dicho el juez Richard Concepción Garguancho es efectivamente, existe peligro de fuga. La señora tiene un movimiento migratorio muy dinámico, entra y sale del país con frecuencia. Nada me hace creer a mí. ¿Pero ese puede ser un elemento? Bueno, además de ello está diciendo, tiene el marido y tiene los suegros en Estados Unidos. Tiene el marido norteamericano y tiene familia en Estados Unidos y tiene familia en Japón. Tiene todos los tíos en el Japón, de amarga recordación, por cierto, esos tíos. Entonces,
existen algunos elementos, algunos indicios que te harían suponer, y que le han hecho suponer a Carguancho y en su momento a José Domingo Pérez, de que efectivamente se configuran estos elementos. Entonces, ajustada de derecho está. Ahora, vamos a hacer una crítica. Vamos a hacer una crítica. Sí, que fíjese que cómo es posible que en este estadio del proceso usted determine algo así. Pues la señora debió colaborar y debió venir a declarar. Pero yo La señora debió mostrar que efectivamente tenía trabajo. Han ocultado esas boletas de pago a la fiscalía. Por eso el fiscal asume, no conozco tu empleo. ¿Ok? ¿Lo habrá solicitado? Pero no, naturalmente. Tú tienes que hacerlo. O sea, el imputado tiene que hacerlo, el investigador tiene que si hacerlo. estás en un estado de esta naturaleza, Manuel, lo que te corresponde a ti es de decirle, cuando vas a la declaración te pide nombre, Gustavo Lino Adriancén Olaya, edad, domicilio, ocupación, abogado. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo acá, acá y más allá. Tiene que haberle preguntado. Pero tendría que haber respondido. Si hubiese sido a declarar, por supuesto. ¿No es cierto? Además, en un estadio como este, dime, ¿la prudencia no te llama a ser cauteloso? Siendo tú una figura pública de esa dimensión, ¿no te obliga la prudencia a ser mucho más cuidadoso? Ahora, en el pellejo de Keiko, 18 años en el proceso. No en este específicamente, no en este, pero en investigación. Y en este específicamente 31 meses. Correcto. Te voy a decir, 18 años. Y 31 meses en una investigación por lavado de activos que no me vaya, por las razones que fuera, justificadas o no justificadas. Una de ellas injustificable, porque más no fue para ir a una actividad partidaria. Correcto, o sea, totalmente. Fue para una actividad partidaria. Sí, en el caso de septiembre fue para una actividad partidaria. ¿Qué quiere decir eso, Andrés? Pero a lo que voy es a lo siguiente. Tengo 31 meses y porque no voy a 2 audiencias, tengo peligro de fuga, tengo obstrucción a la justicia. Mirando fríamente la cosa. Comparaciones siempre odiosas. Uno de los argumentos que usaron contra Humala fue que llegó 15 minutos tarde. ¿Te acuerdas de una audiencia? Sí. Imagínate lo que hablamos. No es que no fue, sino que llegó tarde. ¿Ok? Entonces, aquí las cosas... Pero ya debimos aprender de eso porque el Tribunal Constitucional justo le ha dicho a Carguancho y a otro más, no es así como hay que proceder, pues. Perfecto. Pero entonces, lo que yo te quiero decir, Manuel, es, estoy escuchando a los fujimoristas hablar de 18 años de persecución a la señora Fujimori. Eso dice. ¿Sabes con qué coinciden esos 18 años? Con el retorno a la democracia en nuestro país, después del Fujimorato y la dictadura de su padre, con Alberto Fujimori, con Vladimiro Montesinos Torres. ¿Qué esperaban? Que después de eso y la participación de la señora como primera dama no se investigara. Tenía que ser investigada, pues. ¿Ok? Por el papel y la participación que tuvo durante ese interregno. Ahora bien, 31 meses, Manuel. Yo en eso sí tengo que manifestar, no sé si mi protesta o como se quiere llamar. No es posible que una investigación dure tanto. Ahora cualquier abogado me respondería, oiga, Adriancén, ¿qué está diciendo usted? Si la ley de crimen organizado dice que la investigación puede durar 36 meses. Pero no está pues en crimen organizado. Está adecuada a crimen organizado por decisión del fiscal, pero está en casación que hoy se define. Pero está adecuada a crimen organizado. Entonces, Manuel, a mí también me parece un exceso. Del otro lado nos dirán, pero son casos muy complejos, muchos investigados. Ahora, doctora Adriancén, y ahí ojalá no me olvide de la pregunta que tengo que hacer, que tiene que ver con un asunto de derecho estricto, que es este tema de la casación que se resuelve hoy y el impacto de la casación en concreto en la orden de detención. Porque a mí me da la impresión de que sí hay un efecto en el tema de la orden de detención y que si el Poder Judicial hoy le dice a Keiko Fujimori, sí te doy la razón, esto no es crimen organizado, me da la impresión que en horas debería salir Keiko Fujimori. Creo, pero usted me dirá, porque usted es el hombre de abogado, usted es el hombre de derecho. Pero la pregunta en relación a este tema de lavado de activos, leyendo todas las 150 páginas, uno ve que el fiscal... 184, perdón. Uno ve que el fiscal tiene un cuerpo súper armado, contundente. Y aunque no les guste a los fujimoristas, no es verdad la expresión de que el fiscal no tiene ni una sola prueba. El fiscal tiene muchísimas pruebas que podrían demostrar que Fuerza Popular es una organización criminal, aunque no les guste a los fujimoristas. Otra cosa. Pero si ya tienes un cuerpo tan armado, porque si usted ha leído la resolución... ¿Por qué no acusas? Totalmente. ¿Por qué no acusas y pides prisión preventiva y haces esta antesala que puede terminar victimizando o finalmente dando espacio para que la defensa, por supuesto, actúe con resorte y empiece a darle alguna... O sea, ¿por qué? Totalmente comprensible. Y te digo por qué. Porque necesita la declaración que no tiene.
la declaración a la que la señora se ha Pero la ibas resistido. a tener ayer, pues porque se estaba yendo a declarar Keiko. Sobre cócteles, no sobre el caso aumentar a Keiko para 500 o de Brecht Lavallato. Sí, porque tiene que entender la gente que hay 3 procesos de lavado de activos. Procesos. 3 procesos de lavado de Hay activos. 3 procesos. Este en el que se ha ordenado la detención es Lavallato, aumentar a Keiko para 500. Entonces, ese proceso, que es el que tiene 31 meses, necesitaba la declaración de la señora, proceso en el cual ella se ha resistido a declarar. Ahora bien, que tiene el proceso armado y que debería acusar, falta la declaración. Y yo creo que inmediatamente después lo haría, porque fíjate, habla de un partido político que tiene dentro una organización criminal, Pero si solo necesitas liderada eso. por ella. Pero doctor, un ratito. Ahora le sigo escuchando. Pero si tienes esa necesidad, pide detención preliminar para 5 días. Pues. Bueno, Porque, bueno. porque te has estirado a 10 días Bueno, para una declaración. Bueno, es que ahí también hay que hacer una precisión. ¿Cómo no? Manuel. Yo la escucho. Una declaración como la que tiene que brindar la señora Fujimori en este proceso no te va a tomar un día. O sea, quienes vamos a audiencias, quienes estamos litigando, sabemos de sobra que una diligencia puede empezar a las 9:30 de la mañana y termina a las 9:30, 10 de la noche. Y falta. Y dejas todavía para 2, 3 o 4 días más. Ya. Ahora, estas declaraciones que va a brindar la señora Fujimori le van a tomar días enteros. No sé Ok. si los 10, pero estoy Ok. seguro que días enteros. O Y sea, no es además- una declaración simple que se pueda acabar en una jornada. Además, no van a ser declaraciones que solamente van a dirigirse con ella, van a estar tomando las declaraciones de otros En simultáneo. y eventualmente el fiscal le va a decir, ¿sabe usted que el señor Manuel Rosas ha dicho al respecto a tal cosa? No sé si se ha inventado o algo dirá. Por eso te digo, tiene que haber un ejercicio probablemente de confrontación también durante la toma de declaraciones que permita que el interrogatorio que haga el fiscal se Ok. vaya enriqueciendo. Ahora, esto si bien es reservado, hay que decirle a todos tus radioyentes y televidentes, es con presencia de su abogado, Sí, sí, debido proceso, Sí, la derecho doctora a Loza la está todo el rato, defensa. todo el Entonces, rato. no se puede alegar arbitrariedades ni mucho No, menos. no tendría que haber establecido en la resolución el juez Richard Concepción Carhuancho las diligencias estrictas, necesarias y obligatorias que justifiquen esta detención preliminar. Y sacó un carácter ilustrativo únicamente, pero No está obligado a hacerlo. Es sabido que este es el propósito fundamental. ¿Qué ocurre? Pero no se tiene que poner, digo porque ustedes los abogados tienen una materia que es esto de los procesalistas, que podrían invalidar procesos enteros en función de que no se establezca una determinada cosa. Digo, en la argumentación, si defino detención preliminar porque tengo que hacer determinadas diligencias, hechos o acciones que en condición ordinaria no las puedo hacer, siendo esa la invocación fundamental, entre otras, no debería el juez decir, se justifica porque efectivamente tal cosa y tal cosa no se ha hecho y tiene que hacerse en el marco de estos 10 días, ¿no tendría que estar eso en la resolución? Probablemente en el resolutivo, es decir, en la parte final, pero en la parte considerativa, en la parte de la fundamentación de la resolución, se deja entrever que hay algunas acciones que deberían ser adoptadas, ¿no? Ahora, no olvidemos que el titular de la investigación es el fiscal. Sí. Entonces creo que mal podría haber hecho Richard Concepción Carhuancho diciéndole qué es lo que tiene que hacer. O sea, por ahí. No, pero el fiscal en la solicitud tendría que haber presentado. Probablemente. Tiene que haber presentado, sí, ¿no? las razones por las que está pidiendo Así la es, tiene que haber estado. y en esas razones se le ha explicado que es una toma de declaración que falta porque la señora se ha resistido, no está colaborando. Ya. Ahora, aquello. Luego, va a tomar varios días, no sé si 10. Probablemente, Manuel, ocurra que si se terminan con las diligencias y toma declaración de la señora y todo lo que esté pendiente, probablemente, fíjate tú, en 6 o 7 días sean suficientes y digas, bueno, ya el propósito se ha cumplido, ¿no? Puede ser que esta apelación... Pero va a tener que ha presentar ya la interpuesto- acusación el fiscal, ¿ah? Mira, Manuel, nuevamente las comparaciones odiosas. Hasta el día de hoy no se acusa a los Humala. Pero ellos no han tenido detención preliminar. pues. Estuvieron Ellos han tenido detención preliminar. 9 meses en detención preliminar. Con el problema de la casa, que se las quitaron y todo. Hasta el día de hoy no se les acusa. Dime una cosa, ¿de qué estamos hablando?
Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con los demás, Manuel? Exacto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Porque la defensa va a tener que accionar. Sí, claro. Y en la acción hay apelación, hay Sí, impugnaciones, hay además el uso de la vía constitucional que probablemente se vaya a dar. En el tema de la vía constitucional que va a tener que seguramente mirar el tema de la libertad, que ya hay un paralelo con el tema de Antumala. Sí, claro. Si sigue esto al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, consecuente con lo que se ha pronunciado en relación a Ollantumala, ratifique el asunto y vuelve a llamar la atención al juez Richard Concepción Carhuancho, en un proceso que por supuesto se basa en el garantismo, principalmente la libertad, ¿qué va a ocurrir con Carhuancho? Ya, aquí tenemos que hacer primero una precisión. La resolución, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el caso Humala y Heredia estaba vinculada a la prisión preventiva, una medida restrictiva de la libertad, si bien parecida, no igual a la detención preliminar. ¿Ah, sí? Sí, sin duda. Igual de restrictiva. Igual de restrictiva. Igual de afectación a la libertad. Te priva la libertad, Claro, sin duda. y la invocación es precisamente la garantía de la libertad. El fondo puede ser el mismo, pero lo que ocurre es que los requisitos y las circunstancias que se tienen que producir para una y otra son diferentes. Okay. Por ejemplo, se aducía en el caso de Humala y de Heredia este tema del interés superior del niño, haber privado a los dos niños de sus padres. En el caso concreto de Keiko Fujimori, el esposo está en libertad. Lo que haría suponer que Richard Concepción Carhuancho en ese extremo ha acogido la recomendación del Tribunal Constitucional, lo que quiere decir que en la primera oportunidad no fue acertada su decisión, sino excesiva. Ahora bien, ¿se puede recurrir a la vía constitucional? Es cierto. Sin embargo, dudo que se resuelva antes de los 10 días. No, eso está clarísimo. Se ha ido a la apelación como mecanismo de impugnación. Tampoco va a dar el tiempo. Me parece razonable. Vamos a ver, 2 días, lo han presentado hoy día, se va a resolver jueves, viernes. Yo creo que va a estar cortito de tiempo. No sé. Ahora, le quería preguntar el asunto de la casación, para no olvidarme. Sí. Casación. Se define hoy, se define en instancia de Corte Suprema. Es la Sala Penal Permanente la que define y la que va a definir si es organización criminal. No es organización criminal. Si decide no es organización criminal, ¿cuál es el efecto para el tema concreto de esta orden de detención preliminar? Manuel, primero una precisión. No generemos más expectativas. Hoy día la Suprema va a escuchar a las partes. No, ya escuchó a las partes. Hoy día le define. Hoy día va a leer la Corte. Hoy día debe leer la decisión. Ya escuchó hace como 10 días. Esto está el voto hace bastante rato. Ya hay sentencia, ya hay resolución y hoy se va a hacer de conocimiento. Acá tengo incluso la nota que emitió el Poder Judicial hace aproximadamente 20 minutos. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema realiza hoy a las 12 del día la lectura de sentencia en las casaciones interpuestas por Keiko Fujimori y Fuerza Popular a investigaciones sobre lavado de activos. Es hoy en el Palacio de Justicia, oficina 236, segundo piso. Ok, vamos a suponer el escenario de que efectivamente encuentre la Suprema la existencia de una organización criminal en ese tema de lavado de activos. ¿Ok? En primer lugar, lo que va a ver la Suprema vía casación es si a lo largo del proceso se han respetado o no el debido procedimiento. No se va a pronunciar sobre el fondo de la materia, es decir, no va a decir son inocentes o son culpables. No. En segundo lugar, supongamos, hipótesis de trabajo, que la Corte Suprema declare, decida casar, que es el término, es decir, acoja la casación. Va a ordenar naturalmente que el proceso se retrotraiga y que se inicie una investigación con las formas debidas, correctas, para que sea esto. ¿Cuál es el efecto que pudiera tener? Mira, en primer lugar, yo creo que si se desbarata la tesis de crimen organizado, se va a tener únicamente que excluir esta figura legal del 347 de la ley y se va a tener que utilizar la fórmula de el lavado de activos puro. ¿Ok? Esto ya no va a significar naturalmente unos periodos tan largos de investigación como de 36 meses, sino que allí se va a tener que obligar al juez a un plazo perentorio. ¿Acusas o no acusas? Y se acaba el tema. Ya, pero aquí el tema fundamental es plazo. Y el señor y la fiscalía, hoy con Domingo Pérez, antes con otro fiscal, están investigando 31 meses. Y eso se basa en el marco del concepto de que esto es lavado, esto es organización criminal. Así es. Si le dicen que no, esto se retrotrae, me imagino, 8 meses. Entiendo que a partir del 9º mes, todo lo que has hecho cae, ¿o no? No tendría que ser necesariamente así. Es que el plazo ya venció.
Claro. Digamos, un abogado, Sí, que pero el abogado de la defensa, Keiko Fujimori, la señora Loza, no tendría que decir, ok, señor, entonces nos vamos al 8º mes, donde no estaba Domingo Pérez, donde estaba una fiscal que no hizo absolutamente nada en el marco de esta investigación durante más de un año, porque ninguna diligencia seria se hizo, y ahí tendría que quedar. Y por supuesto, entiendo, y por eso quería que usted me ayude, entiendo que todas las diligencias posteriores, todas las tomas de declaraciones, todas las diligencias, lo que se hizo en Brasil, todo lo que se ha actuado después, sencillamente, ¿dónde queda? ¿Al aire? Es que no es una declaratoria de nulidad. Cuando casa la Corte, lo que va a tener que hacer es decir primero cuáles son las razones que está utilizando para casar, dónde se produjo el vicio procesal, el incumplimiento de la norma, etcétera, y a partir de ahí retrotraer la causa. ¿Qué va a significar esto? En mi opinión, no vas a poder tirar a la borda todo aquello, decirle al juez, tus plazos se han vencido, ¿ok? Tus plazos se han vencido. Tienes 10 días para acusar. Así es. Y en ese plazo, ¿acusas o no acusas? Y se acabó la historia porque no puedo tener a estas personas más tiempo. No es el caso, pero podríamos estar frente a situaciones que la gente estuviera presa. Estuviera en cárcel. Y si eso es así, hasta 36 meses. Y si es así, si esa es la decisión de la Corte Suprema, la detención preliminar no tiene, sobre la detención preliminar no surte efecto alguno. Ya digamos, no si le da 10 días, y en 10 días él se ve obligado. No, porque le está diciendo que ya no estás en ese marco. Tendría que salir en libertad. En esa línea de pensamiento, sí, no quiero precipitarme en una respuesta. Pero tiene lógica el cuestionamiento. Tendría lógica. O sea, tendría lógica que inmediatamente la abogada Loza, que es la abogada de Keiko Fujimori, diga, ok, habiendo establecido esto, señor, inmediatamente la salida. Tendría lógica. Activaría. O por lo menos, sería un elemento muy contundente al momento que resuelva la apelación, ¿no? Sería prácticamente determinante. Ahora, entre la apelación y la decisión de instancia superior en el Poder Judicial y el plazo de 10 días, prácticamente debe haber 2 días más, 2 días menos. No va a haber más. Creo que haya más. O sea, ahora, no sé si el esfuerzo de los abogados de Keiko Fujimori sea, no, que no se quede 10 días, sino 8. No sé, pero en fin. Lo ideal es que no ocurra. Mira, Manuel, el principio de la condición humana es la libertad. Nosotros, seres humanos dotados de razón y conciencia, naturalmente debemos estar en libertad. Y hay casos excepcionales donde, por razones legales, a una persona se le debe privar de la libertad. Yo creo que no podemos caer en el abuso de utilizar como una herramienta la privación de la libertad para justificar nuestras limitaciones, nuestras incapacidades como administradores de justicia. Pero por otro lado, también creo yo que estamos frente a un momento muy importante. Ahora, eso de las limitaciones y de las incapacidades, para mí, yo lo veo, no calza con Domingo Pérez, ¿no? Bueno, José Domingo le ha venido... Lo que ha hecho José Domingo Pérez realmente es excepcional. Yo no le conozco a ese hombre, pero la verdad es que lo que está haciendo es... leyendo esas 158, 180 y pico de páginas que tienen que basarse en lo que ha dicho el fiscal, porque es el que solicita, esto no es de parte ni de oficio del Poder Judicial, realmente lo que ha estructurado es una argumentación, que si a eso le añade pruebas, no solo Keiko, sino los 20 se van a quedar no sé cuántos años en la cárcel, ¿no? Me disculpan la gente que seguramente le tiene mucho cariño a Keiko de manera absolutamente desinteresada, pero si leen la resolución, el cuerpo está absolutamente bien armado. Los abogados tendrán que rebatir esa chamba de otro nivel. Mira, Manuel, me merece el mayor de los respetos José Domingo Pérez, a quien conozco, con el que he tenido procesos en su fiscalía, su seriedad y su profesionalismo. Por eso no me llama la atención que tanto Vela como Chávarri se hayan enterado, igual que cualquier ciudadano, de la decisión que había tomado. Los dos. Me parece que es típico del perfil de él. Además, su independencia y su nivel de autonomía, pero va por delante, que me parece una garantía del proceso. Correcto. Y que niego en absoluto que se trate de una persecución política, que eso no tiene ni pies ni cabeza. Creo que el autor de la persecución política es el mismo autor del golpe de Estado y de que estamos en Venezuela. O sea, la misma mente perturbada es la que maneja esas tesis. Pero voy más allá. Mira, Manuel, estamos en un momento en el que la justicia debe demostrar que es verdaderamente ciega e igual para todos. Estamos de acuerdo. No importa si eres político, si eres empresario, si eres un hombre a pie, hombre, mujer, blanco, negro o amarillo. Todos deben ser tratados exactamente iguales. Y Manuel, el poder es de la ley. Quien resulte responsable,
pues que vaya preso. Bueno, eso estamos de Pero acuerdo. no utilicemos la justicia Sin abuso, por supuesto, para ¿no? cometer abusos. Correcto, Precisamente esa es la en idea. eso, Manuel. Muy bien. Gustavo Adriancén, exministro de Justicia, hablando de estos temas desde el punto de vista de derecho. Le agradecemos muchísimo por estas opiniones, sobre todo por ayudarnos a entender este tipo de procedimientos que se dan en el marco de la aplicación de la ley. Muchas gracias, doctor. Gracias a Que le ti, vaya bien. Manuel. Gusto Muchísimas saludarle. gracias, como siempre.